Bueno, señoras y señores, muy buenas tardes. Señor presidente, señor vicepresidente, señores parlamentarios y parlamentarias de la Comisión Séptima, señor ministro, viceministro y demás funcionarios y a todas las personas del sector hospitalario y del sector salud. Lo primero, a pesar de que se dice tanto que hay un diagnóstico muy claro y que es más, estamos sobrediagnosticados, yo creo que no sobra volver a hablar un poco del contexto. El diagnóstico, creemos nosotros, que se ha avanzado e insistimos en que nosotros hemos llegado a un punto en que el sistema de salud actual en Colombia es un sistema fallido. Lo hemos discutido en muchísimos escenarios y tengo que recordarles a ustedes que no lo decimos porque hay un problema de unos dineros o un no flujo de recursos, es porque son muchas las dimensiones, las variables del sistema de salud que están demostrando desde hace mucho tiempo que ya la potencialidad que tenía este sistema se alcanzó y por lo tanto se agotan esas variables y tenemos que evolucionar hacia un sistema diferente. Por eso, entendemos que la presentación de proyectos de ley para reformar el sistema es una aceptación tácita de esa situación y celebramos en consecuencia que estos proyectos se estén presentando. Debo destacar, señor ministro, que en este momento casi toda la sociedad colombiana está interesada en que haya una reforma al sistema de salud. Son pocos los que de pronto están defendiendo un status quo. Creemos que la mayoría de la sociedad, empezando por el sector hospitalario, por supuesto, por todos los usuarios del sistema de salud, están clamando porque haya un cambio. El segundo punto de contexto, creemos que el momento es ahora. La única sorpresa que nos aparece a nosotros es que alguien se sorprenda con que la situación ha llegado a su punto final. Aquí no hay ninguna situación sobreviniente. Esto lo venimos viendo desde hace muchos años y debemos decir que a pesar de que aquí hay algunas voces que pidan que se dé más espacio, más tiempo y que no hay ninguna urgencia, nosotros creemos que la situación social realmente está empeorando día a día. Por eso, más que enfrascarnos en esos debates sobre los mensajes de urgencia, nosotros lo que estamos reclamando, tanto del Congreso de la República como del Poder Ejecutivo, es que se tenga sentido de urgencia para tramitar la reforma. El tercer punto de contexto es que estamos de acuerdo en que el reemplazo se tiene que hacer de una forma inteligente. Y ese reemplazo inteligente significa que se debe preservar lo logrado. Entonces, ese discurso que trata de aterrorizar a la sociedad diciendo que aquí hay tierra arrasada, eso no es cierto ni lo estamos pidiendo nosotros. Se debe hacer un reemplazo, preservando todo lo que se ha conseguido. En segundo lugar, no arreglando lo que no está dañado, y ahorita usted verá que haré algunos comentarios sobre aspectos puntuales en el sistema, cambiando lo inservible y refiriéndome específicamente al proyecto de ley, para nosotros poder tener un reemplazo inteligente se debería relacionar mejor ese diagnóstico que usted tiene en la exposición de motivos con ese tratamiento que tiene en el articulado. A veces encuentro unos textos que no están relacionados unos con otros. El cuarto punto de contexto es que el cambio, si bien es profundo, nosotros creemos que debe ser un cambio sencillo. La sencillez no significa simplicidad, significa profundidad en el conocimiento, dominio sobre los procesos. Nosotros creemos que aquí tiene que haber unos cambios sobre los componentes centrales que generen movimientos en los grandes mecanismos, modificaciones que sean evidentes y que sobre todo apunten a una cosa, a que no se preserven las zonas grises, a que todas las entidades tengan competencias explícitas, a que los papeles de los diferentes actores sean puros, porque eso al final favorece la claridad en el desempeño y por supuesto en la vigilancia y evaluación que se tiene que hacer. El quinto punto de contexto es que la agenda debe ser impulsada desde arriba, y arriba digo desde el altísimo gobierno. Usted solo como ministro de Salud no puede avanzar en esta reforma si no tiene un soporte o un acicate, si bien se quiere decir, desde el alto gobierno, desde la Presidencia de la República. Por eso celebramos que este proceso haya iniciado con una presentación en la Casa de Nariño, donde el presidente se compromete a avanzar simultáneamente los procesos de ley, tanto el estatutario como el proceso ordinario. Pero si bien la agenda debe ser impulsada desde arriba, también la agenda de cambio debe ser soportada desde la base. Por eso es que nosotros venimos haciendo movimientos de conjunción de diferentes actores para crear coaliciones que le den soporte a este cambio que está pidiendo la sociedad.
No nos ganamos nosotros nada obteniendo un cambio o una nueva ley si esa ley no tiene legitimidad, y la legitimidad tiene que derivarse del apoyo que dé la base social y las instituciones de la vida real y los pacientes y los usuarios del sistema a estos cambios que se están proponiendo. Quiero hacerle observaciones generales al proyecto de ley 210. Lo primero, nosotros creemos que este proyecto avanza en una dirección que es correcta. Ojo, es un avance hacia la dirección correcta, pero más adelante usted va a ver que hay unos mecanismos que podrían hacer que esto funcione bien o funcione mal. La dirección correcta, ¿por qué? Y solamente me voy a remitir a algunos puntos básicos. Primero, a que se compromete con avanzar hacia un plan integral de servicios a la población. Es decir, que podamos trascender de eso que dominó el discurso durante los últimos 20 años, que fue lograr una cobertura numérica de ciudadanos con unos aparentes planes universales. Hoy nosotros celebramos que en ese proyecto de ley se piense que tiene que llenarse el plan, no solamente con gente que está afiliada o con gente que recibe el plan, sino con todos los contenidos que estaban por fuera del POS. Lo segundo, creemos que avanza en la dirección correcta porque restablece el papel de las entidades territoriales. Las entidades territoriales durante todos estos años fueron unos convidados de piedra que no supieron exactamente cuáles eran las competencias que tenía. Creo que este proyecto avanza en darles un libreto diferente, nuevo, para que ellos puedan otra vez ejercer todas sus potencialidades. Tercero, cambia el rol de los actores. Sí, creemos que ese es un aspecto fundamental, especialmente en el asunto del aseguramiento, porque nos va a llevar de trascender de ese falso aseguramiento que tenemos hoy a una verdadera administración. Y por último, en este abrebocas de lo que debe ser, de lo que sustenta nuestra apreciación sobre la dirección correcta, creemos que con este proyecto de ley se recupera para la sociedad colombiana el gobierno y manejo de los recursos de la salud, de manera que podamos trascender y pasar de ese desgreño y desaparición que tenemos de recursos que tenemos hoy a una disposición central, evidente, trazable y a la cual se le puedan exigir resultados en salud. Para conseguir eso y para hacer que esa dirección sea correcta, creemos y leemos y apreciamos en ese proyecto de ley una serie de mecanismos. El primer mecanismo, un plan que se hace explícito con exclusiones explícitas, incluyendo cosas que estaban hoy entendidas como no POS. Lo segundo, unas áreas sanitarias. Lo tercero, un fondo único. Lo cuarto, unos gestores de servicios de salud. Y lo quinto, un estabilizador financiero, que es el fondo de garantías. Creemos nosotros que esos son mecanismos que se traen, que son novedosos y que hacen cambios importantes mucho más allá de lo que los escépticos dicen que es solamente un cambio semántico en el sistema de salud. Pero mire, a pesar de que nosotros reconocemos que vamos en la dirección correcta y que hay una serie de mecanismos novedosos, hay una serie de sin embargos. Los sin embargos, ¿por dónde vienen? Los sin embargos vienen por dos vías. Primero, porque el diablo está en los detalles y en el articulado hay una serie de cosas que se tiene que entrar a corregir. Y por otra, porque hay otras cosas que no están en el articulado y son unos notables faltantes en este proyecto de ley si se quiere que sea una verdadera reforma. Voy a presentarles a ustedes rápidamente en los próximos minutos algunos comentarios, los más notorios, los más grandes sobre cosas del articulado y los capítulos principales del proyecto. Arranco diciendo en estas observaciones específicas, que es donde vamos a empezar a buscar el diablo en los detalles, y es, miren las disposiciones generales. En las disposiciones generales usted puede encontrarse cosas como que la libertad de escogencia se da para los gestores, pero más adelante en el articulado usted habla que hay libertad de escogencia tanto para prestadores como para gestores. Ese tipo de inconsistencias se tienen que corregir. Lo segundo, usted entra o ponen a reñir los criterios de sostenibilidad fiscal contra el derecho fundamental a la salud. Creemos nosotros que hay un gran desarrollo jurisprudencial en este país y eso son una serie de cosas que son dados, que ya están discutidos y que inclusive la Corte Constitucional lo ha hablado como para que se reabra otra vez un debate que creemos innecesario. Lo mismo lo queremos decir con el tema de la inembargabilidad.
hace una colisión de conceptos entre lo que es la inembargabilidad y la naturaleza pública o parafiscal del recurso de la seguridad social. Creemos que también las altas cortes ya se han pronunciado sobre eso, valdría la pena que eso se excluyera del proyecto y usted vería cómo muchas de las resistencias que está teniendo hoy el proyecto podrían desaparecer. Nosotros abonamos en esas disposiciones generales que se incluya el tema de la integralidad. Celebramos esa presentación de ese principio porque se dice que se entenderá que este principio comprende todos los elementos esenciales para lograr objetivos de salud y por lo tanto ataca la fragmentación. El proyecto de ley, señores parlamentarios, por uno solo, que está en una versión penúltima, que lo voy a leer y dice: el sistema garantiza que las autoridades y demás actores adopten la interpretación de las normas vigentes que sea más favorable a la protección del derecho a la salud de las personas. Ese es el principio pro homine. Le cambio todos esos principios, que son como 30, por ese. Con ese yo creo que nosotros avanzaríamos mucho en darle un talante humanista a este proyecto de ley. Esas eran las generalidades de las disposiciones generales, pero miren, el manejo unificado de los recursos es el capítulo 2, que es el Fondo Salud Mía. En el Fondo Salud Mía, ¿qué se dice? Se asignan una serie de funciones. Señor ministro, creo que aquí hay un ejemplo de lo que es no claridad en la redacción del proyecto. Las funciones matriciales de ese fondo deberían ser recaudar, pagar y reasegurar. El resto de cosas son una serie de procesos transversales, como por ejemplo la administración y el flujo de información. En esa redacción del proyecto se confunden las funciones matriciales con los procesos transversales e inclusive con tareas como son una serie de modelos o métodos de auditoría. Limpie esas funciones, escriba algo más nítido y quedaría mucho mejor definido qué es el Fondo Salud Mía. Lo mismo, ese es un ejemplo de falta de claridad, pero hay otro ejemplo de lo que es falta de pedagogía. Mire usted cómo la titularidad de los dineros de las entidades territoriales debería escribirse mejor. Mire usted que las grandes críticas vienen diciendo que se están centralizando los recursos. Es evidente que no está en entredicho la descentralización, que no se está afectando la parafiscalidad y que no se está afectando la titularidad de los recursos de las entidades territoriales. Eso se tiene que escribir mejor. Es un simple ejercicio de claridad en la redacción. En el artículo 11, que se habla de la destinación de los recursos, usted hay una serie de artículos que hablan de los pagos a los gestores por prestaciones individuales. Ese es un contrasentido. A los gestores no se les paga por prestaciones individuales, se le paga a los prestadores de servicios de salud. Ese tipo de errores están allí que sería bueno poderlos entrar a reformar. Celebro que en ese mismo artículo se hable del fortalecimiento de la red pública, pero eso se hace como una eventual posibilidad si sobra plata en el fondo. Debería usted destinar de entrada un porcentaje que por lo menos sea o que tenga una destinación específica para la actualización tecnológica de la red hospitalaria pública. Eso es lo que va a suplir los excedentes de ECAD que por supuesto van a desaparecer. Y por último, en esa parte del manejo unificado de recursos, le debo decir, el órgano de dirección del Fondo Salud Mía, mire toda la resistencia que tiene. ¿Por qué? Porque eso sí se ve como como un uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno que se queda con todo el manejo de esa gran bolsa de recursos y que no permite una veeduría adicional por parte de la sociedad. Yo creo que podría corregirse esa redacción teniendo el espacio, por ejemplo, para una Contraloría General de la República, para una Procuraduría o para todos los organismos de veeduría ciudadana, para que alguno de ellos esté allí observando y haciendo realidad todo ese tema de la veeduría ciudadana y la participación social. En cuanto al capítulo 3, que es el plan de beneficios Mi Plan, yo sí celebro el artículo 14 que dice que se incluye el ONOPOS y que es para todas las patologías. Eso es una declaración importantísima. Ahora, hay que convertir eso en una realidad. Mire usted que un artículo más adelante, ahí es cuando se dejan puertas abiertas como las siguientes. Mire los criterios de exclusión, no puede haber ambigüedades. Ministro, y hay terminologías que conociendo uno el caminado de las actuales aseguradoras que eventualmente pueden ser gestoras, uno diría, eso no puede quedar con ambigüedades. ¿Qué es cosmético? ¿Qué es suntuario?
qué es pertinente desde el punto de vista clínico. Ese tipo de criterios están allí definidos, mejor dicho, no están definidos, están simplemente enunciados. Eso hay que hacer, un glosario de términos para saber qué es, porque si no, de ahora en adelante cualquier cosa, por importante y necesaria que sea, se va a convertir en suntuosa, en cosmética o en impertinente desde el punto de vista clínico. Usted elimina el Consejo Nacional, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos. Eso apunta a todo ese tema tan odioso de concentración de poder en el gobierno nacional, que al final de mi presentación le haré un comentario. Con respecto al título 4, que es el de prestación de servicios de salud, miren, hay muchos comentarios, pero me referiré a dos nomás. Primero, las áreas de gestión especial. ¿Qué son las áreas de gestión especiales? Son las áreas donde suponemos nosotros que solamente hay un prestador público, áreas de población dispersa y para las cuales se está tratando de inventar un modelo nuevo de atención. Le hago una sugerencia. No se embarquen en esas áreas por el tema de los gestores, allá sobran, allá lo que se necesita es tener una poderosa oferta pública que de una u otra forma, si requiere subsidio de la oferta, que se pueda hacer explícito y se pueda hacer una presupuestación histórica. Eso es lo que se necesita allá. Eso sale mucho más económico y es más rentable para el país que inventarse una tercerización o la presencia de unos gestores que al final van a demandar una serie de costos de administración y de transacción. Yo creo que eso lo podrían ustedes eliminar en el artículo 22. En el artículo 23 se hace algo que aparentemente es inocuo, que es una reclasificación de la nomenclatura de los niveles de complejidad. Y entonces antes nosotros hablamos de baja, mediana y alta complejidad, antes se hablaba de primero, segundo, tercero hasta cuarto, aquí se habla de prestadores primarios, complementarios y especiales. ¿Dónde está? El detalle está en el asunto de que los prestadores primarios van a ser lo que hoy conocemos como la mediana complejidad. Y uno diría, eso es un tecnicismo que puede aplicar, pero cuando usted le suma esto, lo mira a través del cristal del artículo de la integración vertical, entiende que esto es un serio retroceso y que aquí lo que se está permitiendo es un incremento en la integración vertical, por lo tanto, lo llamamos esto no habría que modificarlo siempre y cuando se pueda eliminar todo el tema de integración vertical. Nosotros no estamos de acuerdo con que las redes de prestadores dependan de los gestores. Es una discusión teórica y académica muy larga, no la puedo dar acá, pero a nosotros nos parece que el valor fundamental de las redes integradas de servicios de salud es la autodeterminación, porque es que las redes ustedes no las pueden conformar por obligación, las redes usualmente se hacen es voluntariamente, juntando, sumando una serie de voluntades y de potencialidades de cada una de esas instituciones. Recuerde que nosotros hemos pedido que haya redes integradas porque usted va a juntar varios conceptos, la geografía con la epidemiología, con la demografía, con la oferta y con las fuentes de financiación. Esas cosas se juntan a través de una red integrada y eso va a dar una serie de mejores resultados para la población, pero aquí en el proyecto se hace que las redes dependan de los gestores. Nosotros no estamos de acuerdo. Le hago una sola pregunta. ¿Usted se imagina si un prestador no es elegido o no es aceptado por uno de los gestores en determinada red y ninguno lo acepta? Entonces, ¿qué hace ese prestador? Se queda por fuera del sistema de salud. Bueno. Con respecto al capítulo 5, que es el de gestores de servicios de salud, mire, nosotros creemos que no se debe avanzar por el lado de sociedades anónimas. Se debe andar por el lado de sociedades que usted tenga claridad quiénes son los que están allí. Eso solo también parece inocuo, pero cuando usted lo suma al paso de lo que hoy son EPS a gestores, más adelante usted tiene que saber quiénes son, porque si no usted de pronto puede estar permitiendo que pasen de un lado al otro y entonces ese pasisalvo que está aquí y que es uno de los puntos positivos de ese proyecto de ley, el pasisalvo que tienen que tener las EPS se vuelve inocuo porque usted pasa simplemente hace un cambio de nombre y pasa al siguiente sistema. En los gestores de servicios de salud le aplico algo parecido a lo del Fondo Salud Mía. Mire el número de funciones que tiene 19 funciones el gestor de servicios de salud. Purifique las funciones, déjelas en contratación, en auditoría de facturas y en auditoría de cumplimiento de metas, en órdenes de giros, en administración de información y punto, no más. El resto le está sobrando y le está generando zonas grises para la administración que le van a complicar a usted la evaluación posterior de esos gestores. En ese capítulo de gestores de servicios de salud está el artículo 32, que es el de la integración vertical. A alguien le está sonando un reloj por ahí, bueno. En el capítulo de integración vertical, yo creo que eso
le decía a usted, si uno quiere ser muy práctico también, simplemente mire el caso Colombia los últimos 20 años y sabrá por qué no se debe hacer integración vertical. De todas maneras, las evidencias sobre no calidad, libertad, disminución de la libertad de escogencia, conflicto de intereses, corrupción, problemas anticompetencia, están resumidos en el caso colombiano de los últimos años. Creemos nosotros que usted debe evolucionar a que la integración vertical sea cero. Pero mire usted una paradoja. En el mismo artículo habla de integración horizontal. Entonces la pregunta que uno se hace, a ver, ¿cómo se entienden las redes integradas si no son integración horizontal? ¿Son solo cooperación horizontal? O lo mismo, las cooperativas de hospitales que han avanzado en la búsqueda de eficiencias. Yo creo que ese es un punto que debería aclararse. Y los reconocimientos económicos de los gestores, mire, también hágalo de manera sencilla. Se les debe remunerar por una administración que es un básico y si lo hacen muy bien se les da un plus, un pago por desempeño. Pero cuando usted sigue manejando el concepto de unidad de pago por capitación, que creo que ya no se debería manejar, debería haber un cálculo contable o un cálculo actuarial allá arriba, pero no es una unidad de pago por capitación. Cuando usted les permite a ellos que reserven un porcentaje de la prestación allá arriba y que en ese porcentaje se hagan excedentes en la prestación, usted va a eternizar, va a pasar de este sistema un problema grave al siguiente sistema. No debe haber excedentes allí, permíteles que tengan un plus, una ganancia adicional por pago, por desempeño, por resultados, pero no permita que esos resultados sean excedentes por la negación de servicios, por las barreras de acceso, por el no permitir que la gente entre. Ahí tenemos una discusión importante y larga que dar. Ya voy a terminar. El capítulo 6 es de la cobertura complementaria en salud. Ojo, mire, en cobertura complementaria en salud creo que hay una buena intención, pero mire lo que usted está juntando, usted está mezclando un sistema general, obligatorio, con dineros públicos y en algunas ocasiones subsidiado, con un sistema que es privado, voluntario y netamente gasto de bolsillo. La intención es buena, lo del trasteo de la UPC, pero eso va a generar tantos problemas que va a ser imposible de controlar. Usted al final va a tener que reservar parte de su presupuesto para pagar todas las selecciones adversas o selecciones de riesgo que se van a dar. Por lo tanto, nosotros creemos que por muy buena que sea la intención, ese capítulo no debería estar incluido en el proyecto de ley. Con respecto a inspección, vigilancia y control, solamente 2 comentarios. Una cosa positiva, que es positiva o negativa, es la oralidad, que nos va a evolucionar hacia un sistema más rápido, pero ojo, en aras de la brevedad, ojo con el debido proceso. Nos da mucho temor que en esos procesos abreviados no se respeten los debidos procesos. Sí nos parece muy positivo el 51, el artículo 51, que la conciliación, cuando no se cumplen los compromisos, eso se convierta en una conducta punible. Sí, porque hoy esa es una de las cosas que están pasando, no se respeta ninguna conciliación. En las transiciones, ministro, las transiciones están muy largas. Donde usted tenga esa transición y la permita de 2 años, se van a terminar de llevar todo lo que les queda en el sistema de salud. No, una transición tiene que ser rápida, tiene que ser casi que inmediato. Yo creo que el país está maduro y tienen ustedes combustible político y tienen voluntad política en el Congreso de la República para hacer una transición más corta. En las disposiciones finales hay 3 cosas importantes. La primera, el Fondo de Garantías. Nosotros estamos poderosamente de acuerdo con el Fondo de Garantías, pero ahí lo que usted tiene que hacer es mejorar la redacción, de manera que esa parte donde se dice que usted puede participar transitoriamente como gobierno en el capital de los agentes, eso que ha generado tanta ampolla, se tiene que eliminar, de manera que el fondo quede nítido como un fondo de salvamento que va a permitir que los hospitales puedan recuperar los dineros que emprendieron la prestación de los servicios, que no les han pagado, las carteras se puedan resolver, pero eso sí, que el Estado le meta mano a esos deudores morosos y usted no puede permitir que se pierda la titularidad de esa deuda. Le hago una sugerencia, haga que la DIAN sea la que le cobre la plata a esos deudores morosos, que ellos sí son especialistas en eso y a ellos sí no les permiten ningún tipo de bromas. El nombramiento de los gerentes, hay que encontrar un punto medio. Ese punto medio es bastante difícil, pero ya hay algunas sugerencias. Lo que nosotros creemos es que usted debe mantener la meritocracia, pero también tiene que tener un sentido de realidad política. Hay varias opciones. Una, hacer un concurso nacional, con unas listas de elegibles que sean, digamos, apropiadas a nivel local. O un concurso también para que los evaluadores, digamos, las universidades estén acreditadas para hacer eso y no se permita el manoseo local. Ahí hay muchas cosas que discutir.
Lo mismo que queríamos hacer una pregunta, ¿qué es lo que quieren hacer con el artículo 65? Que son esa serie de facultades extraordinarias que yo creo que tienen por debajo una reforma laboral. Creo que eso hay que hacerlo. Pero, ojo, la reforma laboral, la pregunta es ¿con qué plata se va a hacer y con qué profesionales y trabajadores de la salud se va a hacer? Todos queremos en el sector hospitalario tener a toda nuestra gente en planta de personal, pero ¿dónde están? ¿Y con qué plata se va a pagar esto? En las vigencias y derogatorias, que es el primer artículo que uno lee en un proyecto de ley, se derogan el Consejo Nacional de Seguridad Social, se acaban cosas de RIS y se acaba el defensor del usuario. Eso me da pie para entrar a los faltantes ya para terminar mi presentación. Entonces, esto que le acabo de decir son algunas observaciones puntuales en el articulado con sugerencias para mejorar. Pero hay una serie de faltantes que son grandes. Primero, atención primaria en salud. Me va a decir usted que eso está en la 1122 y que no hay que repetir, hay que tener un sentido como de economía o de práctica en la redacción de las leyes, pero a nosotros sí nos parece que atención primaria en salud tiene que ser uno de los capítulos centrales de este proyecto de ley. El sueño es que uno pueda tener un solo texto donde esté y uno pueda entender cuál es el sistema de salud que tiene en Colombia. No esto que uno abre y abre y abre y abre documentos para ver qué está vigente, qué se derogó, qué está funcionando. Debe haber atención primaria en salud. Nosotros creemos que la verdadera locomotora en Colombia derivada de este sistema es la atención primaria en salud. Revise los componentes de 1122 y 1438. Usted allí puede hacer confluir tres sistemas, el sistema de empleo, el sistema de educación y el sistema de salud. Eso se puede hacer con atención primaria en salud y además la única manera noble de frenar la demanda incontenible de servicios que tenemos hoy y la demanda incontenible de infraestructura hospitalaria que tenemos hoy es a través de atención primaria en salud, que eso va a impactar en esa ecuación de costo igual la frecuencia por precio. La parte de frecuencia que no la estamos tocando noblemente hoy, sino a través de barreras de acceso, se puede manejar mejor a través de atención primaria en salud. El segundo gran faltante es el tema de redes integradas de servicios de salud. Recoja cosas de la 1438, pero eso sí, teniendo en cuenta que es con criterios de autodeterminación. Y por último, el tema de la gobernanza, ministro. Sí nos preocupa mucho que el gobierno esté captando tanto poder y que no haya un esquema de pesos y contrapesos. Le decía a usted informalmente, creemos nosotros que después de que funcionó la CRES, se eliminó o se extinguió el funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Social, creció la conflictividad al interior del sistema. Y eso es porque esa válvula de escape que era el Consejo Nacional de Seguridad Social dejó de funcionar. Creemos nosotros que es una buena oportunidad para que usted, así en el mismo lenguaje que dicen es salud mía, mi plan, yo le sugeriría que hiciera mi junta o mi consejo directivo, que fuera el Consejo Nacional de Seguridad Social nuevo, que permitiera la participación social de los actores más importantes del sector. Eso le daría a usted una mayor gobernabilidad y le daría más transparencia y haría realidad el esquema de participación social. Debo decirle, señor ministro, que no hay que tener temor. Yo creo que este sistema está curado de espantos. Nosotros hemos visto toda la serie de observaciones y de miedos que quieren inculcar en este momento. Yo creo que más miedo que a la situación actual no se puede tener. Esto para nosotros es una esperanza, es una vía de solución. Queremos participar y aportarle en un esquema de colaboración crítica todo lo que nosotros podamos saber desde el sector hospitalario para que esto funcione bien. No creo yo que el país tenga más espacio o más tiempo para esperar con respecto a esta reforma y esperamos que esto se pueda dar este año. El último comentario es el siguiente, hay una secuencia que no se puede olvidar, crisis, transición y reforma. El hecho de que estemos viendo la reforma no nos puede dejar olvidar que hoy tenemos una crisis grave que afrontar, que usted tiene herramientas en la mano que implementar, como la Ley 1608 de cuentas maestras, como el giro directo, como la subcuenta de garantías, como el FONSAED y como otra serie de mecanismos que nos pueden a nosotros ayudar a pasar mejor de aquí hasta que tengamos como realidad el nuevo sistema de salud. Muchas gracias.